Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 188. Vamos a dedicar este espacio a ejercitarnos para la eternidad. Este espacio se llama Luz que ilumina mi camino, que podamos ejercitarnos en la disciplina de la palabra, que es esa luz que nos va a guiar por nuestro caminar a diario y que podamos vivir cada día para agradar al Señor y crecer en la piedad y en la santidad, que son las disciplinas que estamos ejercitando este mes de julio. Bueno, entonces entremos en materia con este devocional que se titula Los peligros del orgullo. Cuando estaba aún trabajando como abogado, dice el pastor Nicky, recuerda un caso que estaba seguro que iba a ganar. Estaba tan confiado que decidí que no valía la pena ni siquiera molestarse orando por ello o confiárselo al Señor. Tan pronto me disponía a hablar, el juez me preguntó si estaba al tanto de un caso que había sentado jurisprudencia muy recientemente y yo no tenía ni idea de él. El resultado fue una derrota muy humillante. Como el pasaje de Proverbios de hoy advierte, tras el orgullo viene el fracaso. Avergonzado, pedí ayuda a Dios, leí aquel caso que el juez citó y escribí un dictamen diciendo que pensaba que la sentencia estaba equivocada y que habría de ser anulada en apelación. Afortunadamente, así fue. Pudimos repetir el juicio de primera instancia y ganar el caso. El abogado que me refirió el caso, en lugar de juzgarme por mi error, quedó tan impresionado por el dictamen que había escrito que me envió muchos más casos. Aquello se convirtió en una doble lección sobre los peligros del orgullo y también sobre la gracia extraordinaria de Dios y cómo prosperarán los que confían en el Señor. Cada vez que me levanto para hablar en público, trato de no olvidar la lección que aprendí acerca de los peligros del orgullo y la autosuficiencia. Me gustaría decir que nunca he vuelto a cometer el mismo error, pero es una lección que he tenido que volver a aprender varias veces. En inglés la palabra orgullo puede tener un buen sentido. Por ejemplo, no diríamos que es malo que una persona se sienta orgullosa de sus hijos o que se sienta orgullosa de su trabajo. Sin embargo, cuando la Biblia habla de orgullo, significa algo totalmente diferente y tiene connotaciones muy negativas. Vamos a leer Proverbios. Abra su Biblia en Proverbios capítulo 16. Estaremos leyendo desde el verso 18 al verso 27. Este año estamos leyendo en Nueva Traducción Viviente, NTV. Dice así: el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Es mejor vivir humildemente con los pobres que compartir el botín con los orgullosos. Los que están atentos a la instrucción prosperarán, los que confían en el Señor se llenarán de gozo. Los sabios son conocidos por su entendimiento y las palabras agradables son persuasivas. La discreción es fuente que da vida para quienes la poseen, pero la disciplina se desperdicia en los necios. De una mente sabia provienen palabras sabias. Las palabras de los sabios son persuasivas. Las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Es bueno que los trabajadores tengan hambre. El estómago vacío los motiva a seguir su labor. Los sinvergüenzas crean problemas. Sus palabras son un fuego destructor. Amén. Vamos a estudiar este texto de Proverbios que acabamos de leer con el primer punto, que se titula Cultiva la humildad. Dios quiere que aprendas a caminar con humildad y bondad, no con arrogancia y orgullo. El orgullo precede al fracaso. En las palabras de la traducción bíblica del mensaje, dice: el orgullo va delante de la destrucción. Cuanto más grande es el ego, más dura es la caída. Se nos recuerda que es mejor vivir humildemente con los pobres que compartir el botín con los orgullosos. A veces la falta de poder es muy frustrante cuando pensamos que sabemos cómo avanzar mejor el reino de Dios. Sin embargo, Jesús tenía muy poco poder desde el punto de vista humano. Él era humilde entre los humildes. Lo contrario al orgullo es la humildad de espíritu, la cual trae prosperidad. La humildad significa estar dispuesto a aprender. Los que están atentos a la instrucción prosperarán.
También vemos que la humildad trae felicidad. El humilde confía en Dios, o es la humilde confianza en Dios el que atiende a la palabra prospera. Dichoso el que confía en el Señor. La humildad también trae sanación. A diferencia de las palabras arrogantes de los orgullosos, el perverso hace planes malvados, en sus labios hay fuego devorador. El humilde usa palabras agradables. Las palabras agradables son persuasivas. Las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. Entonces aquí podemos ver que lo contrario del orgullo es la humildad, y la humildad trae muchísimos beneficios, hasta sanidad para el cuerpo. Vamos a orar. Amado Señor, ayúdame a permanecer siempre dependiente de ti, a confiar en ti, a no pensar que yo sola, dígale al Señor, no pensar que yo solo puedo hacer las cosas, no pensar que soy autosuficiente, Señor, líbrame de creer eso, y cuando lo crea, corrígeme y hazme ver mi error, porque solo necesito ser humilde y entender que dependo completamente de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Vamos ahora al libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 25. Vamos a leer desde el verso 23 y el capítulo 26 desde el 1 al 23. Ubíquese ahí en Hechos, capítulo 25, 23. Recuerden que estamos leyendo en Nueva Traducción Viviente. Pablo habla con Agripa. Así que al día siguiente, Agripa y Berenice llegaron al auditorio con gran pompa, acompañados con oficiales militares y hombres prominentes de la ciudad. Festo dio órdenes de que trajeran a Pablo. Después Festo dijo: Rey Agripa y los demás presentes, este es el hombre a quien todos los judíos, tanto aquí como en Jerusalén, quieren ver muerto. Pero en mi opinión, él no ha hecho nada que merezca la muerte. Sin embargo, como apeló al emperador, decidí enviarlo a Roma. ¿Pero qué debo escribirle al emperador? Pues no hay ningún cargo concreto en su contra, así que lo he traído ante todos ustedes, especialmente ante ti, Rey Agripa, para tener algo que escribir después de que lo interroguemos. Pues no tiene sentido enviarle un prisionero al emperador sin especificar los cargos que hay en su contra. Capítulo 26. Entonces Agripa le dijo a Pablo: tienes permiso para hablar en tu defensa. Así que Pablo, haciendo una seña con la mano, comenzó su defensa. Me considero afortunado, Rey Agripa, de que sea usted quien oye hoy mi defensa en contra de todas estas acusaciones que han hecho los líderes judíos, porque sé que usted es un experto en costumbres y controversias judías. Ahora, por favor, escúcheme con paciencia. Como bien saben los líderes judíos, desde mi temprana infancia recibí una completa capacitación judía entre mi propia gente y también en Jerusalén. Ellos saben, si quisieran admitirlo, que he sido miembro de los fariseos, la secta más estricta de nuestra religión. Ahora se me juzga por la esperanza que el cumplimiento de la promesa que Dios les hizo a nuestros antepasados. De hecho, esta es la razón por la cual las 12 tribus de Israel adoran a Dios con celo día y noche y participan de la misma esperanza que yo tengo. Aún así, Su Majestad, ellos me acusan por tener esta esperanza, porque les parece increíble a todos ustedes que Dios pueda resucitar a los muertos. Yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén. Con la autorización de los sacerdotes principales, hice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaron a muerte. Muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguía hasta en ciudades extranjeras. Cierto día yo me dirigí a Damasco para cumplir esa misión, respaldado por la autoridad y el cargo de los principales sacerdotes. Cerca del mediodía, Su Majestad, mientras iba de camino, una luz del cielo más intensa que el sol brilló sobre mí y mis compañeros. Todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. ¿Quién eres, Señor?, pregunté, y el Señor contestó:
Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Dile a la gente que me has visto y lo que te mostraré en el futuro. Y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles si te envío a los gentiles. Sí, te envío a los gentiles, para que les abras los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Por lo tanto, rey Agripa, obedecí esa visión del cielo. Primero les prediqué a los de Damasco, luego en Jerusalén y por toda Judea, y también a los gentiles, que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Unos judíos me arrestaron en el templo para predicar esto y trataron de matarme, pero Dios me ha protegido hasta este mismo momento para que yo pueda dar testimonio a todos, desde el menos importante hasta el más importante. Yo no enseño nada fuera de los profetas, Moisés, de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Mesías sufriría y que sería el primero en resucitar de los muertos, y de esta forma anunciaría la luz de Dios a tanto judíos como a gentiles por igual. Amén. Bueno, entonces vamos a estudiar el punto número 2 de este texto, y este punto se titula Sirve y testifica. Sirve y testifica. Recuerden que estamos hablando de los peligros del orgullo. ¿Qué debes hacer si tienes la oportunidad de dar testimonio acerca de Jesús? ¿Cómo deberías contar tu historia? Vemos en este pasaje un gran ejemplo de qué hacer. En su juicio, Pablo le cuenta al tribunal que Jesús le dio una comisión para servir. Me ha aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo. Así como Jesús tampoco vino para ser servido, sino para servir, todos somos llamados a ser siervos y testigos. Un testigo apunta humildemente más allá de sí mismo. Pablo humildemente señala a Jesús. Aquí vemos cómo cumple este llamado. Pablo, en prisión y sometido a juicio, se encuentra cara a cara con el orgullo y la gran pompa cuando lo llevan ante Agripa y Berenice. Tuvo que ser una experiencia muy desalentadora. Pablo, una vez más, da testimonio de manera simple y humilde. Es educado y respetuoso con el rey Agripa. Se adapta a las costumbres y las conversaciones sociales y elige hábilmente las partes de su historia que son relevantes para su audiencia. En la primera parte de su testimonio, Pablo usa mensajes en primera persona, o sea, yo, apuntando a sí mismo en contraposición a mensajes en segunda persona como usted. Mientras que los mensajes de usted pueden parecer arrogantes y condescendientes, los mensajes de yo son a veces más efectivos, además de ser una forma menos amenazadora y más bondadosa de exponer algo. Comenta que solía ser como ellos, más bien yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Metí en la cárcel a muchos de los santos y cuando los mataban yo manifestaba mi aprobación. El mensaje implícito es: yo era como usted, estaba lleno de orgullo, poder y pompa. Hice lo que usted está haciendo ahora, perseguí a los cristianos como ahora usted me persigue. Luego les cuenta cómo Jesús se le apareció y le señaló que al perseguir a los cristianos en realidad estaba persiguiendo a Jesús. Cuando le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Jesús le dijo: te envío a estos para que abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. A través de este poderoso mensaje en primera persona, o sea, diciendo yo de su propio testimonio, Pablo está diciéndoles en realidad que viven en tinieblas bajo el poder de Satanás y están necesitados de perdón por sus pecados. No solo subraya sus necesidades, sino que también señala el camino hacia el perdón. Prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios y que demostraran su arrepentimiento con buenas obras. En efecto, les está diciendo a aquellas personas orgullosas y poderosas que tienen que arrepentirse y volverse a Dios. Y continúa diciendo: pero Dios me ha ayudado hasta hoy.
Así me mantengo firme testificando a grandes y pequeños. Pablo estaba dispuesto a hablar a todos, a los poderosos y a los débiles. El mensaje de Pablo estaba siempre centrado en Jesús, quien le había aparecido en el camino a Damasco. Testifica que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. Algo importante para vencer el orgullo es aprovechar las oportunidades que el Señor nos da para testificar del poder de Dios y de lo mal y perdidos que estábamos nosotros. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que cada vez que nos dé una oportunidad la aprovechemos al máximo para mostrarles a Cristo y lo que Él ha hecho en nuestra vida. Amado Señor, quiero darte gracias por cada oportunidad que me has presentado. Y quiero pedirte que por favor me ayudes a aprovechar todas las oportunidades que vienen de ahora en adelante para hablarle a la gente acerca de Jesús y seguir su ejemplo de humilde servicio. Señor, ayúdame a mostrarles a Cristo, a mostrar que solo tú puedes salvar, que solo tú puedes perdonar y que solo tú puedes sanar los corazones heridos, restaurar y perdonar el pecado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora le invito a que abra su Biblia en el segundo libro de Reyes de capítulo 14. Vamos a leer desde el verso 23 y el capítulo 15 del 1 al 38. Segundo de Reyes, capítulo 14, versículo 23 en adelante. Dice así. Recuerden que estamos leyendo en Nueva Traducción Viviente. Jeroboam II gobierna sobre Israel. Jeroboam II, hijo de Joás, comenzó a gobernar Israel durante el año 15 del reinado de Amasías en Judá y reinó en Samaria 41 años. Jeroboam II hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a apartarse de los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel. Jeroboam II recuperó los territorios de Israel que estaban entre el Lebo Hamad y el Mar Muerto, tal como había prometido el Señor, Dios de Israel, por medio del profeta Jonás, hijo de Amitai, profeta de Gad-Hefer. El Señor vio el amargo sufrimiento de todos en Israel y no había ningún israelita, ni esclavo ni libre, que los ayudara. Como el Señor no había dicho que borraría el nombre de Israel por completo, usó a Jeroboam II, hijo de Joás, para salvarlos. Los demás acontecimientos del reinado de Jeroboam II y todo lo que hizo, incluso el alcance de su poder, sus guerras y cómo recuperó para Israel las ciudades de Damasco y Hamad, que había pertenecido a Judá, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Jeroboam II murió, lo enterraron en Samaria con los reyes de Israel. Luego su hijo Zacarías lo sucedió en el trono. Capítulo 15. Usías gobierna sobre Judá. Usías, hijo de Amasías, comenzó a gobernar Judá durante el año 27 del reinado de Jeroboam II en Israel. Tenía 17 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. El rey hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, así como su padre Amasías. Sin embargo, no destruyó los santuarios paganos y la gente siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. El Señor hirió al rey con lepra, enfermedad que le duró hasta el día de su muerte, y vivió aislado en una casa aparte. Su hijo Jotam quedó encargado del palacio real y él gobernaba a los habitantes del reino. Los demás acontecimientos del reinado de Usías y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando Usías murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David y su hijo Jotam le sucedió en el trono. Zacarías gobierna sobre Israel. Zacarías, hijo de Jeroboam II, comenzó a reinar Israel durante el año 38 del reinado de Usías en Judá y reinó en Samaria 6 meses. Zacarías hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que sus antepasados. Se negó a apartarse de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo cometer a Israel. Entonces Salum, hijo de Jabes, conspiró contra Zacarías, lo asesinó en público y ocupó el trono en su lugar. Los demás acontecimientos del reinado de Zacarías están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Así se cumplió el mensaje que el Señor le había dado a Jehú cuando dijo: tus descendientes serán reyes de Israel hasta la 4ª generación.
Salum gobierna sobre Israel. Salum, hijo de Jabes, comenzó a gobernar Israel durante el año 39 del reinado de Usías en Judá y reinó en Samaria solamente un mes. Manahem, hijo de Gadi, llegó a Samaria desde Tirsa, lo asesinó y ocupó el trono en su lugar. Los demás acontecimientos del reinado de Salum, incluso su conspiración, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Manahem gobierna sobre Israel. En esos días Manahem destruyó la ciudad de Tapúa y todos sus alrededores hasta Tirsa, porque sus habitantes se negaron a entregar la ciudad. Mató a toda la población y les abrió el vientre a las mujeres embarazadas. Manahem hijo de Gadi, comenzó a gobernar Israel durante el año 39 del reinado de Usías en Judá y reinó en Samaria 10 años. Manahem hizo lo malo a los ojos del Señor. Durante todo su reinado se negó a apartarse de los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel. Entonces Tiglat-Pileser, rey de Asiria, invadió la nación, pero Manahem le pagó 34 toneladas de plata con el fin de obtener su apoyo para afianzar su soberanía real. Para conseguir el dinero, Manahem extorsionó a los ricos de Israel, obligando a que cada uno le pagara 50 piezas de plata al rey de Asiria. Por eso el rey de Asiria dejó de invadir a Israel y se retiró del país. Los demás acontecimientos del reinado de Manahem y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Manahem murió, su hijo Pecaía lo sucedió en el trono. Pecaía gobierna sobre Israel. Pecaía, hijo de Manahem, comenzó a gobernar Israel durante el año 50 del reinado de Usías en Judá y reinó en Samaria 2 años. Pecaía hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a apartarse de los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel. Entonces, Peca, hijo de Remalías, comandante del ejército de Pecaía, conspiró contra el rey. Con el apoyo de 50 hombres de Galaad, Peca asesinó al rey y también a Argob y a Arie en la ciudadela del palacio de Samaria, y Peca ocupó el trono en su lugar. Los demás acontecimientos del reinado de Pecaía y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Peca gobierna sobre Israel. Peca, hijo de Remalías, comenzó a gobernar Israel durante el año 52 del reinado de Usías en Judá y reinó en Samaria 20 años. Peca hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a apartarse de los pecados de Jeroboam que hizo cometer a Israel. Durante el reinado de Peca, el rey Tiglat-Pileser de Asiria volvió a atacar a Israel y tomó las ciudades de Hijón, Abel-Bet-Maaca, Janoa, Sedes y Azor. También conquistó las regiones de Galaad, Galilea y todo el territorio de Neftalí, y a los habitantes los llevó cautivos a Siria. Entonces Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca y lo asesinó. Oseas comenzó a gobernar Israel durante el año 20 de Jotam, hijo de Usías. Los demás acontecimientos del reinado de Peca y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Jotam gobierna sobre Judá. Jotam, hijo de Usías, comenzó a gobernar Judá durante el segundo año del reinado de Peca en Israel. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Su madre se llamaba Jerusa y era hija de Sadoc. Jotam hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, hizo todo lo que había hecho su padre Usías, pero no destruyó los santuarios paganos, y la gente seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. Él reconstruyó la puerta superior del templo del Señor. Los demás acontecimientos del reinado de Jotam y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. En esos días el Señor comenzó a enviar contra Judá al rey Resín de Aram y el rey Peca de Israel. Cuando Jotam murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Acaz lo sucedió en el trono. Amén. Bueno, vamos a el tercer punto de este devocional, que se titula Resiste el orgullo. Si, por ejemplo, tienes a alguien trabajando para ti, o si eres padre, o si estás en cualquier posición de liderar como voluntario, estás en una posición de poder. El orgullo es una tentación que sufre en particular cualquier persona en una posición de poder, ya sea que el poder provenga del estatus, el éxito, la fama o la riqueza. La historia de los reyes de Israel y Judá demuestra que es extremadamente difícil hacerse poderoso y resistir la tentación del orgullo. Durante este periodo, los reyes de Judá están mejor que los reyes de Israel. En Israel, rey tras rey hizo lo que ofende al Señor, mientras que en Judá Azarías y su hijo Jotam hicieron lo que agrada al Señor.
Azarías es también conocido como Usías. Conocemos algo más sobre él por otras partes del Antiguo Testamento, por ejemplo en Amós 1:1, en Isaías 6, capítulo 1 y segundo de Crónicas, capítulo 26 del 16 al 23. Aquí leemos que aunque hizo lo que agrada al Señor, pero no quitaron los altares paganos, el Señor castigó al rey con lepra hasta el día de su muerte. ¿Por qué su vida terminó en un caos tan grande? El libro de Crónicas da la respuesta. Con la poderosa ayuda de Dios, Usías llegó a ser muy poderoso y su fama se extendió hasta muy lejos. Sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor. Esto nos advierte que si Dios nos ha bendecido con éxito, siempre hay una tentación de sentirnos orgullosos. Es triste, porque él empezó bien, pero terminó mal porque se dejó llenar de orgullo. Por eso necesitamos cada día examinar nuestro corazón y pedirle al Señor que nos limpie de toda arrogancia, autosuficiencia y orgullo. Amado Señor, quiero darte gracias por todas las advertencias de la Biblia, así como por todas las palabras de aliento que contiene. Ayúdame siempre a prestar atención a estas advertencias, a no pasarlas por alto, a entender que soy débil y puedo caer. Dígale al Señor, ayúdame a sostenerme cada día en tu poder y a depender de ti. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdame, ayúdame. Soy totalmente dependiente de ti. Dígale al Señor, ayúdame a mantener mis ojos siempre fijos en Jesús, que era todopoderoso y sin embargo se rebajó voluntariamente, se humilló hasta lo sumo, tomando la naturaleza de un siervo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La pastora Pipa añade el siguiente comentario. En Proverbios capítulo 16, verso 18. Una vez me las arreglé para parquear en un pequeño espacio tras hacer una maniobra. Estaba bastante complacida conmigo misma, tanto que le dije a mi padre, quien estaba conmigo en el automóvil, que yo era la mejor que parqueaba de nuestra familia e hice ciertos comentarios resentidos acerca de las mujeres que no son buenas parqueando. Más tarde alguien me preguntó si podía ir a recoger algo. Me subí al auto, esta vez con un amigo, y regresamos a aquel lugar. El mismo espacio estaba libre, pero ¿podría entrar allí? Me tomó 5 maniobras y al final mi amigo se ofreció a ayudarme. Esto me sirvió mucho. Tras el orgullo viene el fracaso. Así es, necesitamos liberarnos de todo orgullo y vanidad de nuestra vida. Bueno, este devocional ha terminado aquí. Recordemos que fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.